Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a empezar con el tema para el segundo parcial, que es alquenos. ¿Sí? Son hidrocarburos insaturados que se caracterizan por presentar dobles enlaces en su estructura, como vemos en la figura. Además, presentan una hibridación sp2 con un ángulo de 120 grados, que hace que estos compuestos tengan una estructura en el plano trigonal planar. ¿Sí? Su fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N. Vamos a explicar un poquito esto de la hibridación sp2. Cuando se mezclan los orbitales internos del carbono, es decir, un orbital S con dos orbitales P de los tres que tiene, se obtiene tres orbitales híbridos sp2, ¿sí? Y un orbital sin hibridar, un orbital P que se quedó sueltito. Entonces tenemos tres orbitales híbridos sp2 que quiero que se recuerden esto que es importante. Por cada orbital híbrido se tiene un enlace simple, es decir, un enlace sigma. Veíamos en el canon que los enlaces sigma eran enlaces muy fuertes, que son difíciles de romper. Y este orbital P que se quedó sueltito para el carbono lo vemos acá cuando este carbono con su orbital híbrido sp2 se une al hidrógeno, se une a otro hidrógeno y se une a un carbono que tiene la misma hibridación. Entonces, en la molécula del eteno, por ejemplo, los dos orbitales sin hibridar están acá y se superponen uno sobre otro para formar el enlace pi, que representa el doble enlace, ¿sí? Cabe resaltar que este enlace pi es más débil que el enlace sigma y por tanto le da la característica de que sean los alquenos más reactivos. Ok, sigamos, vamos a recordar un poquito la nomenclatura, y que básicamente sigue la misma regla que para los alcanos, pero vamos a tener ciertas reglas especiales que les vamos a ver con unos ejemplos. Por ejemplo, vemos acá una cadenita con 3 carbonos, por tanto el prefijo a utilizar va a ser prop, ¿sí? Para 3 carbonos, y la terminación se va a cambiar el ano de alcano por eno. Su nombrecito va a ser propeno. Algo que es importante para las reglas de la nomenclatura de alquenos es que se debe enumerar de la cadena desde el carbono más cercano al doble enlace, ¿sí? Como en este ejemplo vemos una cadena, en el carbono 2 se encuentra el doble enlace, por tanto su nombre va a ser 2-penteno. Ahora, ¿por qué puse el localizador en el segundo ejemplo 2-penteno y en el primero no? Porque cuando el doble enlace se encuentra en el primer carbono se puede omitir, es decir, si nos dicen buteno, propeno, hexeno, deceno, nos están indicando un alqueno en el cual el doble enlace se encuentra en el primer carbono, ¿sí? Digamos, vamos a ver más ejemplitos. Por ejemplo, en los alcanos teníamos que la cadena más larga, la cadena principal era aquella que contenía la mayor cantidad de carbonos. En los alquenos se debe modificar esto debido a que la cadena principal debe contener al doble enlace, ¿sí? No necesariamente es la más larga, ¿ya? Pero sí se debe buscar aquella que contenga los dobles enlaces y que contenga una cantidad significativa de carbonos. Por eso escogimos la cadena de la derecha y posteriormente se pasa a reconocer a los radicales que tiene o a los sustituyentes, en este caso un radical etilo en el carbono 2. Por tanto se va a llamar 2-etilpenteno. Cuando tenemos cadenas en la cual existe más de dobles enlaces, se pasa a primero localizar los dobles enlaces y posteriormente al nombre. Veamos, el nombrecito va a ser entonces 1,3
penta porque hay 5 carbonos, di porque hay 2 dobles enlaces y eno porque es un alqueno. Si tuviéramos 3 dobles enlaces sería trieno, si tuviéramos 4 tetraeno y así sucesivamente. Acá tenemos otro ejemplo en los cuales vamos a ver las reglas de prioridades. Habíamos dicho que si se debe numerar desde el extremo más cercano al doble enlace. Pero acá vemos que tanto por la derecha como por la izquierda, el doble enlace se encuentra en el 1. Así que vamos a tomar como prioridad ahora los sustituyentes. ¿Sí? Entonces se va a empezar a enumerar desde el extremo izquierdo que queda más cercano a un sustituyente. Posteriormente se comienza a reconocer cuáles son nuestros sustituyentes y se los nombra por orden alfabético igual que en los alcanos. Entonces tenemos en el 2 un metil y en el 4 el cloro. El nombre va a ser 4-cloro, 2-metil, 1,6 porque ahí se encuentran los 2 dobles enlaces, hepta son 7 carbonos, dieno. ¿Sí? Un concepto que vamos a ver bastante en esta parte de la materia es el tema de los isómeros, que son compuestos que tienen la misma fórmula molecular pero distintas propiedades físicas y químicas. Vamos a ver unos ejemplitos de los más importantes, por ejemplo los isómeros de posición. Simplemente es el cambio de la posición ya sea del grupo funcional o de un radical que exista en una cadenita. Por ejemplo, acá vemos el 2-buteno y el 1-buteno. Ambos tienen 4 carbonos, 8 hidrógenos, pero lo que está cambiando en ambos es el doble enlace. Acá se encuentra en el carbono 2 y aquí en el carbono 1. Veamos otro ejemplo, el 2-cloropropano y el 1-cloropropano. Ambos tienen 3 carbonos, 7 hidrógenos y un cloro. Lo que está cambiando es la posición del radical cloro. ¿Sí? Veamos otros ejemplos, los estereoisómeros. Son aquellos compuestos donde las estructuras son bastante idénticas, pero se diferencian porque uno de sus radicales o varios átomos van a estar distribuidos distintamente en el espacio. ¿Sí? Entonces, los dos más importantes que vamos a ver en esta materia son los ópticos o enantiómeros y los isómeros configuracionales. Le vamos a dar un capítulo especial a los isómeros ópticos. Sí, vamos a tener un capítulo especial, pero les voy adelantando algo. Los enantiómeros son dos estructuras iguales en espejo, no superponibles. Ya son como las manitos, que si las vemos una frente a otra parecerían que son el reflejo, pero si las queremos superponer una encima de otra, esto es imposible porque casi ninguno de los dedos va a coincidir con el otro, ¿sí? Lo mismo pasa con estas estructuras. Y vamos a tener los isómeros R a la derecha, rectus, y el isómero S a la izquierda o siniestro. ¿Sí? Esa es nuestra pequeña introducción. Les voy a dar un datito tal vez interesante, porque es tan importante reconocer el isómero R o el isómero S, porque en la empresa farmacéutica en el año más o menos 1900 se tenía que sintetizar el isómero R de la talidomida, que es un fármaco con efecto sedante, que se les daba a las mamás para controlar alguna ansiedad, controlar algún dolor, tal vez. Pero, bueno, no a las mamás, sino a las señoras embarazadas. Pero, ¿qué pasó? En una de esas, en un error, se sintetizó el isómero S, que es el isómero de la talidomida S, que tiene efecto teratogénico. Por tanto, a todas las mujeres embarazadas que han consumido este fármaco han tenido bebés con malformaciones, con problemas de discapacidad, entre otros. Vamos a ver los isómeros configuracionales, que también son isómeros cuya posición difieren en el espacio de sus radicales, pero
con la diferencia de que uno se puede convertir en otro solamente con la ruptura y formación de los enlaces. Tenemos dos isómeros que son el isómero trans y el isómero cis. Vemos en el ejemplito que si nuestro átomo de referencia va a ser el hidrógeno, uno está al frente del otro, ese es el trans 2-buteno. Trans significa a través, ¿sí? Entonces, básicamente su isómero tiene la misma fórmula molecular, pero distinta distribución. Su isómero opuesto va a ser el isómero cis, en donde otra vez los hidrógenos son nuestros átomos de referencia y uno está al lado del otro. Y eso es precisamente lo que significa cis, significa al lado. Ahora, no todos los alquenos tienen isómero cis, isómero trans. Se debe cumplir una regla bastante importante en la que dice que cada carbono unido al doble enlace tiene que tener sus sustituyentes distintos. En este caso, en el lado izquierdo sí cumple, pero en el lado derecho no. Por tanto, todas aquellas estructuras que sus carbonos, le vamos a dar siempre énfasis a los carbonos que tienen el doble enlace, no tienen sustituyentes distintos, entonces no presentan isomería. Ahora es tu turno. Quiero que veas las dos estructuras que te presento abajo, ¿sí? Que las nombres y que encuentres su isómero trans o su isómero cis, o en su defecto indique si no tienen isomería. Esa isomería también se puede representar o también la podemos reconocer en un compuesto si presenta momento dipolar o no. Si recordamos, el momento dipolar se representaba por la resultante vectorial, porque a los momentos dipolares los representábamos con vectores desde el elemento menos electronegativo al más electronegativo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es el isómero cis-2-buteno y vemos que si hacemos sus momentos dipolares vamos a tener una resultante, ¿sí? Un vector resultante si lo sumamos. En cambio, si vemos al isómero trans, vemos el momento dipolar del metil de arriba y el momento dipolar metil de abajo. Ambos vectores tienen el mismo módulo pero distinto sentido, por tanto al sumarlos se van a simplificar y no existe resultante. Entonces así también se puede reconocer qué isómero es cis y qué isómero es trans. Veamos un ejemplito para la parte de isomería que es parecido a un examen del 2013, que también lo vamos a ver en la parte de estereoisómeros. Dice, determine las fórmulas estructurales y los nombres sistemáticos para todos aquellos alquenos con fórmula carbono 6, hidrógeno 12, que existen como isómeros configuracionales. Muy bien, para la solución, lo primero que tenemos que encontrar es todos aquellos alquenos que cumplan la fórmula. No importa que sean ramificados, que sean lineales, que tengan isómeros de posición, debemos encontrar todos. Entonces, el 1-hexeno cumple, el 2-hexeno, el 3-hexeno, el 2,3 dimetil 2-buteno, el 2-metil 2-penteno. Ya, el paso 2 ahora es escribir. Si vemos acá, todas las formulitas están como una fórmula condensada, ¿sí? Los hidrógenos están de manera condensada unida al carbono. Y debemos darle énfasis, recuerden, siempre al doble enlace, a los carbonos que tienen el doble enlace, y de ahí realizamos la fórmula semidesarrollada. Desde ya vamos descartando el 2,3 dimetil 2-buteno, porque si vemos, este carbono ya tiene dos sustituyentes iguales, este también, así que no cumple nuestra regla. Y este isómero también tiene dos sustituyentes iguales, por tanto no cumple la regla. Así que vamos viendo el paso 2, como les dije, escribir la fórmula semidesarrollada.
Como vemos, el 1-hexeno, y era de esperar, este carbono tiene 2 hidrógenos, por tanto, no presenta isomería. Veamos para el 2-hexeno, el isómero cis, el isómero trans. Veamos para el 3-hexeno, su isómero cis y su isómero trans. Entonces, la respuesta a esta pregunta es el 2-hexeno y el 3-hexeno, que presentan isómeros configuracionales. ¿Sí? Espero que se haya entendido y que, bueno, si ustedes encuentran más isómeros que puedan tener la fórmula molecular, entonces me la hacen saber, chicos, en los comentarios. Veamos el ejemplo 2, que es el examen 2-2012 para la Facultad de Ingeniería, que nos dice lo siguiente: dibujar la estructura de un isómero de cadena, un isómero de posición y un isómero de grupo funcional del 3-hidroxihexanal. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer para este ejercicio es escribir la estructura del 3-hidroxihexanal, que es un aldehído, ¿sí? Siempre se le va a dar prioridad como número 1 al grupo aldehído, de ahí que empezamos a contar 1, 2, 3. En el carbono 3 está el grupo hidroxi, que es de menor prioridad. Vamos a ver su formulita molecular: carbono 6, hidrógeno 2, oxígeno 2. Entonces, vamos a escribir un isómero de cadena que les voy a explicar de manera rápida. Un isómero de cadena es aquella estructura en donde los carbonos se van a disponer de distinta manera. Por ejemplo, este carbono puede estar como radical aquí o acá o por acá abajo, ¿sí? Simplemente es la disposición de la cadena distinta. Yo, por ejemplo, escribí este metil, lo llevé acá, ¿sí? Y va a ser el 4-metil 3-hidroxi pentanal, perdón, el nombrecito está mal, pentanal, isómero de posición. Ya lo habíamos visto, simplemente es, o el movimiento de posición puede ser de un grupo funcional o puede ser de la función. Como no podemos mover al grupo aldehído de su posición 1, entonces movemos al grupo hidroxi del carbono 3 al carbono 2. Un isómero funcional o de grupo funcional. Bueno, es escribir un compuesto orgánico que tenga la misma fórmula molecular, pero que ya no sea aldehído. Puede ser una acetona, puede ser un éter, puede ser un ácido carboxílico, cualquier otro compuesto que nos cumpla la formulita. En este caso yo cambié el grupo aldehído por un grupo cetónico, que es lo más parecido a este grupo, y es el 3-hidroxi-2-hexanal. ¿Sí? Espero que se haya entendido este ejemplito y ustedes puedan hacer otros isómeros de cadena, de posición y de grupo funcional para el mismo compuesto. Para entender que este concepto tan importante que es reacciones químicas, y para poder llevar el curso de manera más bonita, que se pueda entender, chicos, lo que tienen que saber es los conceptos fundamentales para entender una reacción química, que simplemente es la formación y la ruptura de enlaces, nada más. Entonces, cuando tenemos una estructura, se van rompiendo enlaces y se van formando unos nuevos, y así vamos a tener nuestros productos. Yo lo habíamos visto en alcanos, pero lo vamos a volver a ver en alquenos con mayor énfasis, porque les había dicho que los alquenos son más reactivos, por tanto van a existir mucho más reacciones. Vemos en las rupturas de enlaces que tenemos de dos tipos: la ruptura homolítica y la ruptura heterolítica. Ya es como cuando ustedes tienen una relación, se acabó el amor y fin, se rompe, ¿sí? Lo mismo pasa con los átomos. Comparten algo. ¿Qué es lo que comparten? Sus electrones mediante un enlace. Cada quien en el enlace, cada quien y, por ejemplo, veíamos bastante esta reacción en halogenación, que el cloro molecular en presencia de y cada cloro se llevaba su electrón
electrón, formando fluoruros. ¿Ya chicos? Entonces, acá se tienen que acordar. Ruptura homolítica, radicales libres, que son átomos sin carga. Átomos sin carga. Veamos en la ruptura heterolítica. Aquí tenemos en el carbono, digamos que el carbono de la izquierda se cansó de la derecha, pero él se fue con todo, ¿sí? Y le dejó a la pobre de la derecha sin nada. Y bueno, cuando tenemos este tipo de rupturas donde uno gana y el otro pierde, tenemos formación de iones. ¿Sí, chicos? Entonces nos vamos a acordar un poquito aquella especie química que tiene el signo negativo, quiere decir que ha ganado. En este caso, el de la izquierda se fue por tanto que no tenía, ya que no era suyo. Y el carbono de la izquierda que tiene signo, el carbono de la derecha que tiene signo positivo, bueno, perdió su electrón y por tanto se quedó vacante y por tanto tiene signo positivo, ¿sí? Entonces el que tiene negativo se llama carbanión y el que tiene positivo se llama carbocatión. Vamos a ver las dos reacciones importantes tanto para las propiamente reacciones y síntesis de alquenos. La primera es reacciones de adición, que es la particular, que es la más importante en los alquenos. Veamos un alqueno, el doble enlace, va a trabajar como nucleófilo, ¿sí? ¿Y qué es un nucleófilo, chicos? Simplemente es un amante de núcleos, le gustan los núcleos, le gustan los positivos, por tanto tiene signo negativo, debido a la densidad electrónica que existe en el doble enlace. Y va a atacar a mi reactivo, que es un electrófilo que tiene carga positiva. Electrófilo le gustan los negativos, ¿sí? Por tanto, los dos componentes de mi reactivo se van a unir a cada carbono del doble enlace. Por eso es una reacción de adición. Y vamos a ver todos los mecanismos que tienen todas las reacciones de adición en los siguientes capítulos. La otra reacción es una reacción de eliminación, ¿ya? En donde se caracteriza por un compuesto o átomo sale de la molécula de un carbono y el carbono de al lado expulsa a su sustituyente y este enlace, este par de electrones salta y sobre todo estas reacciones de eliminación sirven para la síntesis de alquenos, que la vamos a ver en el siguiente capítulo. Habíamos hablado de carbocationes y por qué estos carbocationes son tan importantes. Son estados de transición. Por ejemplo, esta es una de las primeras reacciones que es hidrohalogenación de un alqueno, en donde vemos al alqueno con su enlace pi, ¿sí? Su nube electrónica, que se pone en contacto con un reactivo que es el ácido bromhídrico entre el hidrógeno y el bromo. ¿Quién es el positivo? El hidrógeno. Por tanto, este va a ser mi electrófilo. Él viene y se va a unir al enlace pi, que les había dicho que tiene densidad de carga, que tiene signo negativo, ¿sí? Entonces, va a existir un estado de transición en el cual mientras se están formando enlaces, se van rompiendo otros enlaces, ¿sí? Entonces, el hidrógeno se va uniendo a los dos electrones del carbono y bueno, le deja sin electrón al carbono de la izquierda, por tanto se carga positivamente y se rompe este enlace entre el hidrógeno y el bromo y lo que tenemos es lo siguiente, un carbocatión por la izquierda y por la derecha un carbono unido al hidrógeno y seguramente el bromo está como ion negativo, como ion bromuro. ¿Sí? Algo que va a ser muy importante para luego poder reconocer los productos más estables, es poder reconocer la estabilidad de los carbocationes. Al igual que los carbonos, tenemos, si uno está unido a 3 carbonos, es carbono terciario. Si está unido a 2 secundarios,
Si está unido solamente a un hito, es primario, y si no está unido a ninguno, es el carbocatión metilo. Ahora, debemos ver la estabilidad de los carbocationes, y la flechita me dice que el más estable es el terciario y el menos estable es el radical metilo, debido a que vamos a notar que tenemos una carguita positiva en el carbono. Ahora, entre el carbono y el hidrógeno, entre este y este, el menos electronegativo es el carbono. Por tanto, puede aceptar de mejor manera la carga positiva. Entonces, este carbono tiene para compartir la carga entre los 3 carbonos, así que por eso se le da mayor estabilidad al carbocatión terciario. Aquí, por ejemplo, ya es mucho más complicado. El carbocatión solo puede compartir su carga entre este carbono, y acá tiene 2 hidrógenos que no le ayudan a sostenerse, a estabilizarse de manera adecuada, y el radical metilo bastante inestable porque el carbono tiene que su carga. Muy bien, eso es todo por hoy, chicos. Espero que se haya entendido. Quiero que me hagan llegar todas sus dudas sobre esta primera parte, que es bastante teórica, y vamos a continuar con síntesis de alcanos en el siguiente video.